Hola, bienvenidos a este tutorial de Blender, donde estaremos haciendo uno de los modelos básicos en 3D, que son las palmeritas. Espero les guste, disfruten y si pueden tomen nota. Primero nos vamos a dar cuenta que estamos en Object Mode, como lo dice de este lado de la pantalla, con la tecla Tab. En este caso lo vamos a hacer así. Nos vamos a Edit Mode y vemos que se selecciona este cubo, que es como nuestra pieza principal. De ahí nos vamos a ir al lado izquierdo, y en el lado izquierdo vamos a encontrar el botón que dice Subdivide. Lo vamos a dividir. Nos vamos a seleccionar por caras de este lado que dice Face Select, y vamos a seleccionar las 4 caras de arriba apretando Shift. Ahí están las 4. Vamos a escalar la imagen, o esta cara, perdón, con S, y lo vamos a ir haciendo hacia adelante, que quede esta especie de figura. Soltamos con el clic normal, el clic izquierdo, más bien el clic normal en Blender es el derecho, soltamos con el clic izquierdo. De ahí nos vamos a Object Mode con la tecla Tab. En Object Mode aplicamos el modificador que podemos encontrar en esta llave inglesa, y para que quede de una forma pues un poco más estética vamos a seleccionar el que dice Subdivision Surface con 2 views para detallarlo un poco más, y nos vamos a un Smooth. Ya que tenemos de esta manera nuestra figura, vamos a dar clic en Apply. ¿Para qué? Para que se aplique esta modificación que le hicimos. Y listo, ahí ya la tenemos. Aquí mismo en Object Mode vamos a añadir otro modificador. Este modificador es el de Array. Y como vimos multiplicó la figura, pero nosotros queremos que la figura sea en el eje de la Z para poder formar el tronco. Así que en esta parte de aquí le daremos 0, que es el eje de las X, y en el eje de la Z vamos a agregar 1. Ahí, como vemos, ya tenemos la base de la palmera. Solo para tener pues obviamente más altura vamos a agregar otros 3, y con el scroll hacemos zoom out y vemos que ya tenemos ahí la palmera. Nos vamos después a crear la curva. Esta curva la vamos a agregar con Shift A, pero antes nos vamos a ir a otro view apretando la tecla número 1, que es el Front View, y de ahí apretamos 5 para que se vuelva un frente ortogonal o Front Ortho, que es lo que podemos ver de esta manera. Y ahora sí, vamos a agregar la curva, Shift A. En Curve nos vamos a ir a una curva que diga Path, que es la última curva que tiene esta especie de flechitas. Y esta curva tiene las flechitas apuntando hacia la derecha, es una cuestión de fe de mi máster, así es como me lo enseñó, y la vamos a mover de este lado para escalarla. Primero la vamos a rotar. Es importante rotarla apretando la tecla Control. ¿Por qué? Porque de esa manera, ahorita lo van a ver, en el lado inferior izquierdo van a ver que tenemos una tecla. Ahorita me voy a mover hasta acá nada más para que lo puedan ver. Ahí, justo ahí antes de que se me salga el mouse, en esa tecla, en esa parte podemos observar los grados que tiene. Ya que lo tenemos, la vamos a soltar y vamos a dar Control Z solamente para que regrese al 0. Entonces ahora sí, apretamos R para rotar y Control, y vamos a ir en contra de las manecillas del reloj hasta llegar al menos 90. En menos 90 soltamos y escalamos de manera que la curva, que es esta recta en este momento que podemos observar aquí, salga de las dos puntas de la palmera. La escalamos, por ahí creo que está bastante considerable, y la sacamos de ahí. Ya que la seleccionamos, por aquí podemos ver que parece una especie de brocheta, por así decirlo, y sale tanto del lado inferior como del lado superior del tronco de la palmera. Ya que estamos ahí, seleccionamos en
hay que revisar que estamos en Object Mode. Seleccionamos la palmera y nos vamos a aplicarle pues se podría llamar un modificador de curva. Aquí vamos a aplicar el que ya teníamos y vamos a seleccionar este modificador que dice Curve. Damos clic en Object, volvemos a dar clic y la única curva que tenemos en este momento es esta que dice Nurse Path y es la que vamos a seleccionar. Como vimos, se bajó de esta manera el tronco y la curva queda aquí arriba. Lo único que vamos a hacer es agarrar y moverla para que no se salga del eje. Lo único que vamos a apretar es G y Z y vamos a subir el tronco de modo a que lo volvamos a meter en un estilo de brocheta. Aquí podemos ver que bueno, quedó un poco más salido de arriba. Y ahí se ve un poco más considerable. Muy bien. Ya que tenemos esto, seleccionamos la curva entrando a Edit Mode. Antes de entrar a Edit Mode la vamos a seleccionar. Ya la tenemos por ahí. Esta curva la vamos a subir un poquito. Aquí no importa si lo hacemos de este lado. Si lo hacemos por ahí, ahí está. De manera que quede de esta forma. Seleccionamos la curva en Edit y nos vamos a Edit Mode con Tab. Como pudimos observar, se marcaron los vértices. Y estos vértices son los que nos van a dar un efecto de inclinación. Ya verán para qué. Seleccionamos el vértice superior o nodos. De preferencia hay que llamarlos nodos. Y vean esto. Empezamos a doblar de esta manera, como si naturalmente las palmeras crecen, la mayoría de las veces no crecen rectas por el golpeteo del aire cuando su tronco es frágil. Y pues bueno, aquí lo vamos a soltar. Vamos a escalar con Alt, y S. Lo único que tenemos que hacer por aquí, miren, es apretamos Alt S y escalamos. ¿Para qué? Para darle una forma un poco más realista y terminar en punta la palmera. Ahí soltamos, nos vamos al nodo de abajo y con el mismo procedimiento Alt y S vamos a ensanchar un poco la palmera para que quede la base un poquito más ancha. Ya que tenemos eso, nos vamos a ir a Object Mode, que es aquí. Seleccionamos la palmera y le vamos a dar le vamos a aplicar la curva. Si nos dimos cuenta, nunca en el proceso anterior habíamos aplicado esta curva y en este momento es cuando lo vamos a hacer. Seleccionamos la curva y con X la eliminamos. Bueno, ya que tenemos el tronco, nos vamos a hacer la hoja, que es una palmera sin sus hojas. En mi opinión creo que es lo más bello. Y para eso nos vamos a ir al Top View apretando la tecla 7. Apretando la tecla 7 ya tenemos esta vista y estamos viendo la palmera, por decirlo, si nosotros fuéramos la cámara, en contrapicada. Nos vamos a Shift A. En Shift A ponemos el plane y aquí tenemos el plane que vamos a ocupar como hoja. Todavía no parece una hoja y esto lo vamos a hacer hasta que lo logremos escalar. Para escalar vamos a teclear S y X y de esta manera solo se va a poder escalar esta figura en el eje de las X. Ahí tenemos una medida bastante considerable y ya tenemos del rectángulo donde va a salir la palmera. Pasamos con Tab a Edit Mode. En Edit Mode vamos a generar los loops, que son una especie de fijadores para poder moldear alguna figura. Y con Control R ya los tenemos, los queremos verticales, entonces vamos a multiplicarlos de modo que queden, ahí están, perfecto. Yo creo que con esos 4 bloques podemos sacar una muy buena hoja. Daremos doble clic y ya tenemos
los loops. De ahí vamos a utilizar por primera vez en este proceso la herramienta Box. ¿Qué hace la herramienta Box? Pues bueno, es un seleccionador, una especie de marquee tool para Blender, aunque este es un software libre y es de 3D, cosa que Photoshop y demás no tiene. Aquí apretamos la tecla B, es nuestra box. Primero vamos a soltar con A y ahora sí apretamos B, que es nuestra herramienta de box. Seleccionamos los vértices que queramos modificar y ahí los escalamos al gusto para hacer nuestra hoja de palmera. En este caso lo vamos a hacer aquí. Por ahí es una medida bastante buena. Soltamos con A, es importante ir soltando porque si no se van a ir sumando las selecciones. Con B seleccionamos este lado de los loops. Con S escalamos, le vamos a dar por ahí esta modificación. Soltamos otra vez con A, apretamos B, este que es el de en medio, lo vamos a hacer un poquito más grande, de manera que queden parecidos los dos lados, aunque naturalmente ninguna palmera es perfecta a la proporción de las hojas. Nos vamos otra vez con B, seleccionamos nuestro penúltimo nodo, con S escalamos, soltamos también con A, con B volvemos a seleccionar el último de nuestros loops, escalamos con S y ya tenemos una especie de tabla de surf que vamos a convertir en una hoja. Soltamos ahí perfectamente con A. Posteriormente vamos a regresar a Object Mode, que es el que tenemos de este lado, y en Object Mode vamos a poderle dar una forma un poco más lisa, pero antes vamos a agregarle una curva, porque si lo vemos ahorita regresamos, está totalmente flat, es realmente solamente un plano y queremos darle esa textura y esa forma curva. Entonces regresamos con 7 otra vez a Top View y vamos a agregar una curva apretando Shift A otra vez. Nos vamos a Curve, agregamos una curva Path, la volvemos a escalar de manera que nos quede un poquito más salida de lo que será la hoja. Lo ponemos encima y lo escalamos todavía un poquito más para que salga. Ya lo tenemos ahí encima, entonces vamos a seleccionar la hoja y de la misma manera que hicimos la curva del tronco, vamos a seleccionar aquí el modifier de curva o curve, si son muy piquis. En Object nos vamos al Nerves Path, se vuelve a salir igual que pasó con el tronco y vamos a seleccionarlo para que nos quede otra vez sobre la curva. Ya lo tenemos ahí sobre la curva. Bueno, ahora en Edit Mode, antes de pasar a Edit Mode, vamos a seleccionar la curva. Con Tab entramos a Edit Mode y de esta manera vamos a empezar a ver los nodos para poderle dar una curva. Empezaremos con el de en medio, el mismo que jalaremos hacia arriba. Con ese ángulo yo creo que está perfecto. Soltamos, vemos que la curva ya ha quedado conforme a nuestro gusto. Y regresamos al Top View con 7. ¿Qué hicimos aquí? Vamos a regresar otra vez a Object Mode. En Object Mode vamos a seleccionar la curva. Seleccionamos la hoja. Al seleccionar la curva vemos que no hicimos ningún modificador ahí, pero en la hoja sí hicimos el de curva, entonces se lo vamos a aplicar. Tocamos la curva otra vez y con X la eliminamos, ya no nos sirve de mucho. Tenemos ya la hoja con un doblez bastante realista, por así decirlo.
y le vamos a dar los modificadores para aclarar un poco y darle un poco más de fineza en los cortes con el Subdivision Surface, el modificador de Subdivision Surface. En View le sumamos otro y de este lado, del lado izquierdo de la pantalla, le damos un Smooth. Ya tenemos lo que será tentativamente nuestra curva, aplicamos el modificador y ahora sí empezaremos a mover de cierta manera. Es importante que esta hoja, se acerque al vértice que nos va a dar el centro. ¿Por qué? Porque si no lo acercamos de esta manera a la hora de la rotación nos van a quedar pues disparejas las hojas, y este punto naranja es lo que nos va a dar pues de cierta manera el centro. Entonces nos vamos a regresar al top view. Ya tenemos el top view, lo tenemos totalmente plano, otra vez tenemos como en primer plano la hoja. Tocamos la hoja de esta forma, nos vamos a Edit Mode con Tab. En Edit Mode apretamos A para seleccionarla y vamos a moverla en el eje de las X de manera que acerquemos la hoja al vértice naranja. Apretamos G para tomarla, X para que se mueva dentro de ese eje y ya lo acercamos lo más posible, tampoco sin encimarnos, pero sí lo más posible al vértice o al centro naranja. Soltamos con A, nos vamos a Object Mode y ahora sí tenemos la hoja lista para colocarla en la palmera. Seleccionamos la hoja y la empezaremos a llevar. Ojo, aquí estamos metiendo la palmera casi en medio. Entonces lo que tendremos que hacer en este punto es soltamos de esta manera y vamos a llevarla para arriba apretando el tercer botón del mouse o el botón del scroll. Apretamos G para tomar la palmera, Z que es el eje en donde la vamos a mover, que queda más o menos por ahí. De ahí la vamos a mover en X para que quede más o menos en la línea. Y nos vamos a ir al Top View. Vemos que en el Top View todavía nos faltó un buen tramo. Lo vamos a acercar. Y jugando con las vistas 1 y 7, vamos a ver de qué manera podemos acercar ya la palmera. En este caso, bueno, pues ya vimos que está relativamente centrado. Todavía yo siento que se puede mover un poquito más, pero ahorita lo tendremos. Y aquí lo bajamos de manera que la hoja parezca que ya está montada en la palmera. Volvemos a revisar con 7, es el top view, está en el centro. Control Z porque movimos la palmera, no la hoja. Y con 1 vemos que esté totalmente centrada. Regresamos al top view para poner el resto de las hojas, que se convierte en un proceso mucho más sencillo del que habíamos realizado. Estamos ya seleccionando la hoja y simplemente con apretar Shift D ya tenemos el duplicado. De preferencia que se haga lejos para no tener el eje de rotación tan cercano y sea muy agresivo. Entonces nos alejamos un poco de nuestro modelo, Shift D, ahí vemos que tiene ya una especie de borde blanco, apretamos R y sacamos nuestra segunda hoja. Repetimos el proceso, Shift D, le regresamos al origen para que nos quede de la mejor manera, Shift D, R y sacamos la tercera hoja y repetimos proceso, Shift D, R y tenemos ya ahí nuestra última hoja. ¿Cómo sabemos si nos quedó bonito? Bueno, pues en este momento vamos a darle solamente por mero trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a mover esta hoja de este lado para que queden un poco más alineadas y ya tenemos las hojas de nuestra palmera de una manera centradas y bien colocadas. Obviamente toda palmera también necesita de cocos para ser bien nutrida,
Y bueno, los cocos se van a agregar otra vez apretando Shift A en Mesh. Vamos a utilizar el Icosphere o icoesfera que tenemos de este lado. Ahí agarramos la hoja, pero no importa, nos posicionamos en la icoesfera y la vamos a ir moviendo de manera que quede pues centrada. Es un coco totalmente desproporcional, entonces lo vamos a escalar a que quede un poco más chico y nos quepan más cocos en la palmera. Y repetimos el proceso de el clonado con Shift D. Vamos a poner otro coco por acá, Shift D. Y un coco más en el centro, Shift D. De esta manera, bueno, pues ya vimos que la palmera tiene cocos. Vamos a sacar este hacia el eje de las X. Ya está seleccionado, entonces solo le apretamos G y X. Ahí lo dejamos y eso le da, bueno, pues el sentido de que es el coco a punto de caerse. Les recomiendo no pararse cerca de esa palmera. Y ahora sí le daremos color a nuestra queridísima palmerita. Ya que tenemos la palmera, nos regresamos a pues en esta vista tridimensional y en Object Mode estaremos dándole ya color, que el color en Blender, hay que recalcar, no se le denomina como color, se le llama material o material. Y al tener ahorita que ponerle color al tronco, nos estaremos dando cuenta que bueno, es el único que tiene objeto. Vamos a darle clic a la palmera, al tronco, nos vamos a material y este es el único que tiene material por default. ¿Por qué? Porque empezamos a hacerlo con el cubo de inicio y el cubo de inicio ya era un material que Blender nos da por default, pero le vamos a cambiar el nombre dando doble clic y le vamos a poner tronco. Al tronco le vamos a seleccionar en Diffuse, en esta parte donde está blanca, vamos a seleccionarle un color que más o menos va a ir por ahí. Muy bien. De ahí nos vamos a las hojas y en la hoja le vamos a dar un nuevo material, ya que ya no es lo mismo que el tronco. A este material le vamos a llamar hoja. Y obviamente le vamos a dar ahí un color un tanto verdoso. Ese verde me gusta. Es el verde que ustedes quieran. Y a las demás hojas solo la vamos a seleccionar. Y en vez de tener otro color de hoja, para que se vea uniforme, nos vamos a donde dice Browse Material to be Linked. Y seleccionamos hoja y así vamos uno por uno hasta completar las 4 hojas que en esta ocasión tenemos, que bueno, si ustedes lo desean pueden ser más de 4. Lo único que nos faltan, como ven, son los cocos, a lo que vamos a repetir el proceso. Nos vamos a New, en Diffuse, en esta parte blanca, le daremos un color obviamente diferente al de la palmera. Nos vamos a ir por este, que es un poco más oscuro. Listo. Tenemos este material, lo vamos a nombrar coco y repetimos el proceso. Ya no tenemos que crear un nuevo material, solo nos vamos a coco. Y tenemos ya una palmera estupendamente bonita, caricaturesca,
pero bastante real. Espero hayan disfrutado este video. No olviden suscribirse al canal, darle todos sus pulgares arriba y empezar a utilizar software libre para realizar cada vez mejores materiales. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.